0. 1. Índice y el consumo. 3.1. Necesidad del consumo. 3.2. Carácter social del consumo. 4.3. El consumo, derecho natural. 5.4. El consumo de aprovechamiento. 6.5. El consumo de subsistencia. 6.6. La economía de intercambio. 7.7. La propiedad. 8 de febrero la producción. 10.8. La división del trabajo. 10.9. El taller artesanal. 10.10. La máquina. 11.11. La empresa capitalista. 12.12. El régimen de salarios. 13.13. La plusvalía. 14.14. El reformismo capitalista. 15.15. El reformismo estatista. 15.16. El capitalismo de Estado. 16.17. La empresa comunitaria. 17.18. Propiedad y posesión del instrumento de trabajo. 18.19. La comunidad de productores. 19 de marzo. El intercambio. 21.20. El trueque. 21.21. La moneda fiduciaria. 21.22. Naturaleza de la moneda. 22.23. Moneda y producción. 23.24. El valor. 24.25. El precio. 25.26. El crédito. 26.27. Los bancos. 26.28. Liberación de la economía. 27 de abril la distribución. 29.29. La distribución de subsistencia. 29.30. La distribución capitalista. 30.31. La capacidad de producción. 30.32. El poder adquisitivo. 31.33. El lucro, fin de la economía liberal. 32.34. La organización de la escasez. 33.35. Las crisis. 34.36. La competencia. 35.37. La distribución soviética. 36.38. La economía de abundancia. 37.39. La distribución comunitaria. 382 sube el capital. 39.40. Riqueza y capital. 39.41. Dinero y capital. 40.42. Fuente del capital. El ahorro. 41.43. Fuente del capital. La explotación. 42.44. Fuente del capital. La apropiación. 43.45. Fuente del capital. La especulación. 44.46. Fuente del capital. El interés. 44.47. La capitalización del trabajo. 45.48. La concentración del capital. 46.49. El capitalismo patronal. 47.50. El capitalismo financiero. 47.51. El capitalismo de Estado. 48.52. Capital y poderío. 49.53. El capital comunitario. 50.54. El capital de lapicera. 51.55. La capitalización de los países subdesarrollados. 51 bi, la CONDUCCIONSONOMICA. 53.56. El orden de la producción. 53.57. La librera empresa. 54.58. La colmena. 55.59. El ordenamiento gremial. 55.60. La síntesis económica. 57.61. Economía y política. 57.62. Dirigismo y estatismo. 58.63. La conducción monetaria de la economía. 593 y el consumo 1. Necesidad del consumo. El ser humano no puede vivir, en circuito cerrado, de su propia sustancia. Absorbe constantemente ciertos elementos que proceden del mundo exterior. Necesita. 2 de mayo el 3 de enero el consumo 1. Necesidad del consumo. El ser humano no puede vivir, en circuito cerrado, de su propia sustancia. Absorbe constantemente ciertos elementos que proceden del mundo exterior. Necesita de aire, agua, alimento, vestimenta, vivienda y, también, de un individuo del sexo opuesto. Consciente, necesita además de imágenes, representativas del mundo que lo rodea, que le permitan adaptarse a este o adaptárselo. Tales exigencias biopsíquicas constituyen el requisito mínimo de la vida animada. En el estado primitivo o en completa degeneración, el hombre se conforma con tales aportes exteriores.
pero apenas se alza por encima de los otros animales, adquiriendo sus características genéricas, las necesidades se multiplican. Le hacen falta bienes y servicios que para el primitivo serían perfectamente inútiles, y hasta incomprensibles, o superfluos. Ya no le basta comer. Necesita de alimentos cada vez más refinados. Ya no le bastan las imágenes básicas que le proporciona el medio. Necesita de imágenes elaboradas, conceptos y creaciones imaginativas, que suponen libros y obras de arte. No le basta vivir. Quiere realizarse plenamente, lo que supone elementos materiales, intelectuales, espirituales, estéticos, etc., que le permitan cumplir con su vocación. Por otro lado, este ser humano es un animal político. Vive en una comunidad hecha de complejos grupos sociales y en ella desempeña determinada función que también tiene sus exigencias. El hombre necesita entonces, no de los bienes indispensables a la vida y la realización individual, sino de tales o cuales bienes, imprescindibles para que ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad y, más sencillamente, para que viva a tono con el ambiente social. Un taparrabo basta y sobra al primitivo. No satisface las necesidades del civilizado ni en la selva ecuatorial. Y el habitante de la ciudad moderna se encuentra social e individualmente disminuido si no goza de ciertas comodidades que forman parte, para bien o para mal, de nuestro modo de vida. Los artículos de lujo son necesarios para algunos que han alcanzado cierto grado de refinamiento, como pueden serlo, para el degenerado, los estupefacientes o la televisión. Por supuesto, estas necesidades que acabamos de mencionar rápidamente no se las encuentran todas en cada ser humano, ni en igual medida. Unos tienen más apetito o más exigencias sexuales que otros, temen más al frío, poseen mayor actividad estética o intelectual, ocupan cargos de mayor responsabilidad, son más refinados o más decadentes, etc. Las exigencias de la vida y la realización con la personalidad, el medio físico y el medio social. Y también con la relación entre lo personal y lo social, vale decir, con la función desempeñada por el individuo en la comunidad. A tal desigualdad de las necesidades corresponde naturalmente una desigualdad en su satisfacción, o sea en el consumo y, por lo tanto, en la demanda de bienes y servicios. Y también en los límites de dicho consumo y demanda, determinados por lo que podríamos llamar el mínimo vital biopsíquico y, en el otro extremo, por lo que necesita, en cada categoría biosocial, el hombre superior. Límites estos que no excluyen demandas tope en cada clase de consumo, fijadas por las posibilidades de absorción del individuo en determinadas condiciones sociales. Evidentemente, nadie puede comer 10 pollos por día ni dormir en 2 camas a la vez. El análisis que acabamos de hacer muestra a las claras que el consumo y, por lo tanto, la demanda de bienes y servicios poseen una sólida base natural. La necesidad. El ser humano es esencialmente, en el pleno sentido de la palabra, un consumidor, mientras que puede ser, o no ser un productor. Tal comprobación nos lleva obligatoriamente a definir la economía como la ciencia del consumo, o sea la disciplina que estudia las necesidades del hombre en cuanto a bienes y servicios y los medios de satisfacerlas. 2. Carácter social del consumo. No todas las necesidades del ser humano desembocan en un consumo individual. Algunas de ellas son satisfechas por intermedio de algún grupo social, tomando así el consumo un carácter colectivo. Tal es el caso, por lo general, de la alimentación y la vivienda, proporcionadas a través de la familia. No se trata de una suma de consumos individuales sino, por el contrario, de un consumo comunitario destinado a satisfacer las necesidades individuales de los miembros del grupo. Una casa no es una suma de habitaciones, ni una comida familiar una suma de raciones personales. La familia, como también la empresa, el municipio, el gremio, la provincia, la parroquia, la comunidad, etc., tienen necesidades propias y, por lo tanto, un consumo propio. Vimos por otro lado que en sus variaciones el consumo individual depende de la naturaleza social del hombre. Tiene, además, un carácter social en sus mismos aspectos básicos. El individuo es, per se, un consumidor porque existe. Pero no existiría si no se le hubiera permitido anteriormente, y a veces impuesto, un consumo del cual ni tenía conciencia. El recién nacido es, en efecto, un consumidor en función social. Vive y se desarrolla porque se le da de comer, se lo abriga y se lo cuida de 1000 maneras.
Solo el vínculo social le permite el consumo sin el cual perecería, y esto durante varios años. Posteriormente, el niño y el adolescente consumen los bienes, exclusivamente sociales, que constituyen la herencia de civilización y cultura que la comunidad pone a su alcance. A lo largo de toda su vida, el hombre seguirá consumiendo, en mayor o menor medida, bienes y servicios de toda naturaleza, no solo procedentes de la sociedad es este otro problema, sino también impuestos por ella, se dé cuenta o no su beneficiario. Por el solo hecho de vivir en determinado ambiente social, el individuo se empapa de imágenes que son dinamismos e influyen en su ser y en su conducta. Más tangible, aunque no más real, es el consumo de bienes que la sociedad permite, y eventualmente impone, al enfermo, al desamparado y al anciano, sin contrapartida. O, en el mundo civilizado, el consumo de servicios públicos que por costumbre, solo notamos cuando nos vienen a faltar. Vialidad, alumbrado, obras sanitarias, etc. No consideramos todavía el origen de tales bienes y servicios. Nos limitamos a comprobar el carácter social de su consumo. Carácter este que es momentáneo, aunque fundamental para el ser humano, en algunos de los aspectos del fenómeno alimentación del niño o cuidado del enfermo, pero constante e inevitable en otros, especialmente en la vida civilizada. Pues el individuo, por huraño que 5 sea, no puede dejar de participar en el consumo colectivo de imágenes y servicios que la sociedad le impone. Absorbe, nilones, elementos sociales que, aun rechazado, modifican o condicionan su comportamiento, socializándolo. Llegando al extremo de nuestro razonamiento podemos decir que el consumo más individual, el de una fruta salvaje cogida por quien la come, es social por la misma naturaleza y existencia del consumidor. Por supuesto, el carácter social del consumo se torna más evidente si entramos a considerar el origen de los bienes y servicios, aun consumidos de modo estrictamente individual. Pues la fruta salvaje es escasa, y más escasa la que el hombre primitivo se procura personalmente. Casi siempre el bien, y siempre el servicio, procede de un esfuerzo colectivo, o sea que llega al consumidor a través de un proceso en el cual interviene un grupo organizado o, por lo menos, un trato entre dos individuos, lo que basta para darle un carácter social. Inútil es decir que tal carácter se afirma cada vez más a medida que la vida social se vuelve más compleja, y que en el mundo de hoy prácticamente la totalidad del consumo depende, en su origen y modalidades, de inevitables interrelaciones. Si bien se puede, en la teoría, encontrar algunos actos económicos estrictamente individuales, de hecho la economía, aun en los aspectos más primitivos de su campo de observación, constituye una ciencia social. Siempre lo es, por supuesto, en cuanto a su campo de acción. 3. El consumo, derecho natural por ser una necesidad vital del individuo y de la sociedad. Del individuo en la sociedad y de la sociedad en sus grupos y comunidades constitutivos, anteriores a los individuos que los componen en determinado momento. El consumo no puede depender de la buena o mala voluntad de nadie. Impedir o restringir el consumo del individuo sería asesinar a este o limitarlo en su realización personal. Impedir o restringir el consumo de un grupo social sería destruir a este o reducir sus posibilidades de afirmación. Ahora bien, todo individuo o grupo social tiene, por su misma naturaleza, derecho a la existencia, vale decir, a la actualización de sus posibilidades. Condición esencial de existencia, el consumo no puede dejar de ser un derecho natural. Por supuesto, solo se trata del derecho al consumo necesario, tal como lo hemos definido más arriba, con su variabilidad cuantitativa y cualitativa. Y queda bien entendido que tal derecho no es más absoluto que el derecho a la existencia en que se basa, y que ocupa, en el orden de primacía, el lugar que corresponde a la vez a su grado de importancia vital para quien lo posee y a la posición de este último en la escala natural de valores. Se puede y se debe, por lo tanto, ponderar en determinadas circunstancias el grado de vigencia de tal derecho al consumo. Pero el derecho en sí está fuera del alcance de todo juicio de validez. Luego, no se lo puede legítimamente coartar ni condicionar y sus límites son exclusivamente de aplicación, en base a la posibilidad de satisfacerlo y a su orden de importancia. Es evidente que, si no hay comida, el derecho al consumo de alimentos, aun cuando permanezca íntegro, pierde toda vigencia.
Y está claro que, si dos derechos al consumo se revelan incompatibles, la elección entre ellos depende de criterios de valor que no hacen al tema de nuestro estudio. Pero si el uso del derecho al consumo está subordinado, por ejemplo, al lucro, hay una indudable anomalía. Dicho con 6 otras palabras, cada ente humano, individuo, familia, empresa, municipio, gremio, comunidad, etc., tiene naturalmente derecho al consumo de los bienes y servicios sin los cuales no podría realizarse plenamente. Y el ejercicio de tal derecho solo está supeditado a la existencia de los bienes necesarios y a su escala cualitativa de distribución. El orden económico natural existe cuando todos los entes humanos están en condiciones de consumir, dentro de las disponibilidades existentes, todo lo que necesitan en función de su naturaleza, nivel de desarrollo y dinamismo evolutivo. De ahí se deduce a las claras el fin de la economía. La regulación del consumo en base al orden natural. 4. El consumo de